Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balda, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 6 de noviembre del 2022. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestros mensajes sobre el libro de Marcos. Ahora nos encontramos casi al final del capítulo 9. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, nos muestre su propósito en este día con esta palabra que Él nos da. Vamos a orar, así que acompáñenme en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús por este nuevo día, este precioso día que tú has hecho, Señor, no solamente para adorarte, para bendecirte, Señor, sino también para disfrutar de todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida. Y gracias por la oportunidad que nos das de llegar a muchos hogares, a muchas familias, personas. Sé tú tocándoles, Señor, sé tú quitando, Padre, todo velo, Señor, de sus mentes, de sus corazones, para que les pueda resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en este día y tengan ese encuentro con el Dios verdadero, con el Dios todopoderoso, a través de la persona de Cristo Jesús, que es el que nos da salvación y vida eterna. Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. En esta mañana, vamos a continuar con los mensajes, con el estudio del libro de Marcos. Así que les voy a invitar a que ustedes, si tienen una Biblia a la mano, puedan abrirla en Marcos capítulo 9 y vamos a ver del verso 38 al 50. Así que Marcos capítulo 9, verso 38 al 50. También les pedimos que tengan un cuaderno de notas para hacer algunas anotaciones, porque es importante luego seguir meditando en lo que Dios nos ha dicho, lo que nos está hablando en su palabra. Bien, entonces, si ya te encuentras ahí, Marcos capítulo 9, verso 38 en adelante, dice así: entonces, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y bien, estuvimos la semana pasada viendo esta controversia, esta discusión que hubo entre los discípulos sobre quién sería el mayor. Realmente está
todo este pasaje, desde que Jesús empieza a anunciar su muerte hasta el final del capítulo 9, es todo un solo relato. Inclusive en otras versiones, ¿no? Después que Jesús los descubre, les pregunta, ¿por qué? ¿Qué cosas estaban disputando ustedes? Estaban discutiendo ustedes en el camino, ¿no? Y ahí en el versículo 37, por ejemplo, ¿no? Dice, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, el versículo 38, que es el que hemos dado inicio en esta lectura correspondiente al día de hoy para luego meditar en ello, en otra versión dice, y Juan le respondió diciendo. Es decir, en algunas versiones, Reina Valera, no se considera ese y, porque es como que si fuera otro acontecimiento, pero está ligado. Y cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta de que Juan se refiere justamente a lo que es el servicio, porque este pasaje está ligado al servicio. Jesús le dice, el que quiera ser el mayor de todos, tiene que ser como un niño. Y luego Juan le dice, Señor, es como decirle, Señor, hemos visto a alguien que supuestamente te sirve. He descubierto, hemos visto, dice, ¿no? Que, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, ¿no? Y entonces está todo ligado al servicio. Jesús le está diciendo, ellos estaban disputando quién sería el mayor, porque seguramente habían notado que Pedro y Jacobo estaban juntos con él en la transfiguración, como que había ya un círculo más íntimo, y ellos decían entonces, ¿quién realmente no va a formar parte de ese lugar de privilegio? Entonces Jesús les dice, ¿no? Miren, no se trata de ese asunto, se trata de la actitud, del mover de cada uno de nosotros, de entregarnos a servir. El que quiera ser el mayor tiene que ser como este niño, tiene que ser sumiso, tiene que ser esa persona que no tiene intereses realmente en su corazón. Y el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Entonces justo le está hablando de alguien que está sirviendo, pero Juan me refiero, y le dice, pero él no está con nosotros, ¿no? Entonces es ahí donde Jesús tiene que también hablar al respecto de esas personas que también en su nombre hacen cosas, que en su nombre también le sirven, pero que no necesariamente estén con ellos. Y eso es algo que va a acontecer ahora en este tiempo, ahora que la palabra de Dios se ha extendido, ha corrido. Y hermanos, hay muchas personas en diferentes partes del mundo que están sirviendo al Señor. Y como diría Pablo, unos sirven a Dios por contienda, por vanagloria, por competencia, ¿no? Pero Dios es el que conoce los corazones. Él dice que en algún día Él juzgará nuestra obra, si lo hicimos de buena intención, si edificamos con piedra, con heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. Pablo va a decir, bueno, al menos de buena o mala gana, o con motivaciones buenas o malas, se está predicando el Evangelio. Y la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. Por eso, hermano, lo paradójico es de que muchas veces hay ministerios, hay siervos, hay personas que predican el Evangelio. Y cuando nosotros analizamos realmente en lo más íntimo, a la luz de la palabra, vemos de que muchas veces las doctrinas que predican no son exactamente de lo más santas. Es decir, hay una motivación. O empezaron bien y en el camino se desviaron. Empezaron humildemente y ahora lo están haciendo con una motivación incorrecta, por ganancia deshonesta. Se han convertido en personas asalariadas, sacando provecho de.
la necesidad de la gente. Y eso ha sido motivo también de mucha crítica. Muchas personas critican ahora en sí a toda la iglesia cristiana, porque piensan de que todos somos del mismo saco, somos del mismo costal, y no es así. Por eso que Dios va a juzgar a cada uno. Los creyentes también van a entrar al tribunal de Cristo para ser juzgados por sus obras. Por eso nuestra motivación tiene que ser la correcta. Pero aquí Juan, que es el que está diciendo estas cosas, tiene como un celo, y también hay un espíritu de sectarismo dentro de él. No, vamos a seguir leyendo. Y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Entonces, vemos de que Jesús, ¿no?, como vimos la semana pasada, inmediatamente, no solamente el mensaje, sino que le da la aplicación para que ellos no pierdan la esencia, para que ellos no se olviden rápidamente. Hemos visto de que Jesús está en una enseñanza intensiva a sus discípulos, para que esos paradigmas que ellos tenían en su mente sobre el Mesías y ahora sobre el servicio, porque el Mesías, Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ha venido a servir y no a ser servido, sea también parte del ADN de cada creyente. Hermanos, tenemos que servir al Señor. No tenemos que buscar los primeros lugares. Tenemos que honrar a otros. Primero, tener más alta estima de otros que de nosotros mismos. Entonces, Jesús le está dando el ejemplo y le está dando inmediatamente la aplicación al tomar ese niño, al ponerlo en medio de ellos, ¿no? Y luego viene esta observación, este celo, esta motivación sectarista de Juan, y seguro también de los demás discípulos, porque dice, se lo prohibimos. Entonces, Juan no estaba solo ante esa circunstancia de ver a esta persona, a este hombre, que estaba echando fuera demonios. Entonces, por eso Jesús le da inmediatamente la aplicación, antes de que se salgan, pasen a otro tema o se diluye el pensamiento. Él toma la oportunidad y, como maestro excelente que es, pone el fundamento y le dice, ustedes tienen que servir de esta manera, ustedes tienen que tener esta motivación. Y después de asegurarse de que habían entendido el mensaje y dejan de pensar en lograr el primer lugar de esa manera equivocada, es tener un corazón puro, sin malicia, como un niño, como este paidión, como lo dice el texto original. Un paidión es dentro de lo que es las características de las diferentes edades. Es un niño a partir de 2 años hasta los 12. Es decir, habla de un proceso, y eso justamente habla de la temprana edad en que se tiene que poner el fundamento. Es un niño en el cual todavía no tiene malicia, no tiene intenciones malas, no discierne todavía entre el bien y el mal, pero es ahí, en esa oportunidad, en ese momento, donde uno tiene que poner el fundamento. Y está hablando también en el sentido de una persona nueva en la fe, porque ha experimentado el nuevo nacimiento. La Biblia nos habla del nuevo nacimiento, de que al tener ese encuentro con Jesús, una persona nace espiritualmente y empieza a descubrir las cosas que Dios tiene para él. Tiene que recibir la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, que es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos la riqueza, los nutrientes y todo el valor alimenticio, por decirlo así, que tiene la leche materna. Es insustituible.
No hay leche sustituta que pueda reemplazar a la leche materna. Eso va a hacer de que el niño crezca sano, saludable. Entonces Jesús está diciendo de que hay que empezar a ministrar, hay que empezar a impartir, a poner el fundamento en estos niños espirituales que recién han nacido. Necesitan de una nodriza que los cuide, que los proteja. Pablo va a decir eso justamente a las iglesias que él ha fundado. Dice, yo como nodriza también los cuidé. Y esa es la actitud con la cual un creyente debe de no solamente ganar a los perdidos, sino también instruirlos, discipularlos. Esa es la misión de la gran comisión, enseñándoles que guarden estas cosas que yo les he mandado. Hermanos, no es solamente darles una separata, no es solamente decirles inscríbete en tal curso, es hacer un seguimiento, es ver si se está realmente regando constantemente esta semilla de la palabra de Dios para que dé fruto, para que se multiplique, para la gloria de Dios. Entonces, está hablando de un paidión, de un niño de aproximadamente 2 años en adelante, hasta los 12 años. Y no es casualidad, porque en el pueblo judío a los 12 años se les nombraba a los niños hijos de la ley. Durante sus primeros años, hasta los 12 años, se les formaba en los principios de la palabra de Dios. Un niño a esa edad ya sabía textos de memoria. Tiene la palabra sembrada en su corazón y en su espíritu. Y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Por eso vemos que la descendencia judía es una descendencia poderosa sobre la tierra, porque los padres están normalmente, constantemente desatando palabras de bendición. Están declarando la Torá, la palabra de Dios, que es para ellos, sobre sus hijos. Los bendicen cada día. Tú eres próspero, eres bendecido. Y ellos están pensando en poner en acción esa palabra que están recibiendo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces Jesús les está diciendo, no seas de tropiezo. No sabemos, hermanos, si esta persona que está realmente haciendo la obra de Dios es una persona nueva, es una persona que tiene cierto grado de crecimiento, pero lo que sí vemos nosotros es que está aplicando lo que ha recibido, que está echando mano de la revelación que Dios le ha dado y está viviendo, está aplicando los principios que ha recibido. Recuerden, Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado de las tinieblas si tú eres un creyente. Y Él no está esperando que tú te metas en un seminario bíblico donde muchas veces en vez de crecer espiritualmente, lo que hacen es apagar tu fe. Lo que sí tú tienes que tener es una buena relación con Dios, conocer la palabra, creerle a Dios y poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Vemos a mucha gente que lo único que hace es compartir su testimonio y a través de su testimonio Dios lo usa para ganar muchas personas, para impactar a muchas personas. Recordemos al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno no se le permitió venir con Jesús, pero Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y lo mandó a predicar a su familia. Y dice que él estaba en Decápolis. Lo hemos dicho muchas veces, Deca 10, polis, pueblos o ciudades. Este hombre con su testimonio impactó a 10 ciudades. Entonces Dios quiere que tú también impactas tu entorno, tu familia, tus amistades, los que te rodean, con el testimonio, mostrando lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pero claro, tiene que estar sustentado con la palabra. Por eso siempre les decimos a aquellos que han nacido de nuevo, que se comprometan en una iglesia donde realmente se predica el Evangelio de Cristo. O les brindamos nosotros también nuestra ayuda para que puedan crecer saludablemente, para que aprendan a depender de Dios,
Porque eso es lo que aprendes tú cuando te metes a la palabra de Dios, cuando empiezas a escudriñarla. Entonces no sabemos si esta persona, a lo que los discípulos con ese espíritu sectarista le estaban prohibiendo, no, si tú no eres del club de nosotros, si tú no formas parte de nuestro círculo, no estás autorizado, es marca registrada el nombre de Jesús. Qué bueno que no es marca registrada, porque si no, se hubiera obstruido. Vemos de que los discípulos no habían podido echar fuera un demonio de este niño que era lunático, y el padre desesperado les pedía ayuda. Disculpen una pequeña interrupción, pero seguimos. Entonces, este hombre, de repente, con su poca fe, no recibiendo las enseñanzas de primera mano como lo estaban recibiendo ellos tenían una ubicación privilegiada. Pero este hombre desconocido, que algún día lo conoceremos en el cielo, entonces estaba aplicando eficazmente los principios de la palabra de Dios. Estaba echando fuera demonios, estaba haciendo una obra para Cristo. Y por eso Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego puede decir mal de mí. Ahora, hermanos, hay algo interesante aquí. Hay algo impactante con respecto al testimonio de este ser anónimo. Entonces, al escuchar Juan lo que Jesús ha dicho en el versículo 37, ¿no? Al declarar él esto en el versículo 38, Jesús le dice, él no será un discípulo oficial, porque no está con nosotros, porque no nos sigue, pero de alguna manera la autoridad que él ha recibido al conocer a Jesús le está siendo confirmada. ¿Por qué? Porque aunque es una persona desconocida y no formaba el círculo de los 12, los demonios salían despavoridos, las personas eran liberadas. Entonces vemos de que Dios está respaldando la autoridad de este exorcista, de este hombre de Dios que estaba también teniendo una buena relación espiritual con el Dios verdadero. No era como aquella historia que nosotros vemos en Hechos capítulo 19, versículo del 13 al 17, cuando hay unos hijos de un tal Exeba que eran exorcistas ambulantes y que decían, en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, te echamos fuera. Y dice que los demonios dijeron, a Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús, y a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Estaban tomando el nombre de Jesús sin autoridad, porque no tenían una relación, no tenían conocimiento, no habían nacido de nuevo. No era para este hombre una fórmula el usar el nombre de Dios, era parte de su vivencia. Por eso que Dios respaldaba esa autoridad y los demonios salían. Entonces el Señor le dice, no tengas celo, Juan, en cierta manera. No te atemorices, no te vuelvas un sectario por el simple hecho de que Él no camine con nosotros. Ahora, hermanos, es algo terrible también ver de que en este tiempo, lamentablemente, muchas iglesias tienen y ministerios tienen esa actitud sectarista. No, como tú no formas parte de nuestra denominación, como no formas parte de mi círculo, porque no tienes el nombre de mi iglesia, entonces yo no puedo apoyarte, no puedo ayudarte. Lamentablemente, nosotros mismos en una etapa de nuestra vida y ministerio tuvimos que pasar por ese hecho bochornoso, porque realmente lo único que pedimos en esa oportunidad fue un apoyo ministerial. No pedimos dinero, no pedimos nada que no pudiera sernos concedido. Una iglesia grande, que tiene un gran ministerio de músicos, que tiene ministerio
de repente de evangelistas, ¿no? Un apoyo para poder impulsar la obra, para hacer algún acontecimiento evangelístico, para poder ministrar en la alabanza, en la adoración, porque teníamos instrumentos, pero no teníamos músicos hasta que luego se levante el ministerio. No podemos apoyarte, no podemos ayudarte. Hermanos, ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿O qué cosa estamos haciendo? ¿Estamos tratando de levantar nuestro propio reino o establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón? Y estamos siendo de tropiezo a la obra de Dios y a la voluntad de Dios de alcanzar a los perdidos. Porque mientras más unidos estemos, tenemos mayor alcance, tenemos mayor amplitud de poder alcanzar a los perdidos. Pero si yo me encierro en mí mismo y me limito solamente a las 4 paredes de mi iglesia, de mi ministerio, y no imparto, no ayudo, no visualizo el extender el reino de los cielos con otros brazos, con otras manos, con otros pies. Quizás, hermanos, no tengamos la misma visión, pero no podemos pensar de que todo lo podemos hacer nosotros solos. Olvidamos de que somos el cuerpo de Cristo. Unos somos manos, otros somos pies, otros somos ojos, otros somos otra parte vital del cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos de los otros, dice. Y eso es lo que da crecimiento, eso es lo que Pablo dice en Efesios 4, que por la actividad propia de cada miembro alcanzamos el crecimiento. Pero Pablo está hablando de la iglesia como algo corporativo, no como un ser aislado, no como un órgano aislado, que al final perece, porque necesita también de los demás. Entonces, aún lamentablemente hay esta actitud equivocada, sectarista, que tanto daño y división causan a la iglesia en este tiempo presente, en la actualidad. Cada uno, hermanos, quiere llevar agua para su propio molino y no contribuyen al establecimiento del reino de Dios y al cumplimiento del propósito de Dios para su iglesia, manifestado en la gran comisión. Tu visión, si no está centrada en la gran comisión, que nos dice que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas, bautizándoles en el nombre de Jesús. Hermanos, dice que este evangelio tendrá que ser predicado, entonces vendrá el fin. ¿No será por eso que el Señor todavía retarda su venida? Porque si viniera ahora nos hallaría faltos aún a la iglesia del Señor, que está dormida, que está aletargada, que no está asumiendo total y completamente su responsabilidad de ser ese instrumento, esa sal de la tierra, esa luz de este mundo. Es lamentable que sigamos viendo estas situaciones egoístas que al final el Señor está diciendo que son tropiezo para su propia obra, son tropiezo para el establecimiento de su reino. Por eso el Señor dice, no se lo prohíbas, no lo limites. En otra versión dice, y procuramos evitarlo. Hermanos, ¿se dan cuenta de qué manera con estas actitudes evitamos que Dios se glorifique, que Dios obre? Simplemente porque no está con nosotros, simplemente porque no es parte de mi movimiento, de mi denominación. Entonces, ¿estamos haciendo realmente la voluntad de Dios? Porque le dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Está diciendo aquí el Señor, está hablando de
hacer una buena obra. Está calificando una buena obra. Por más un buen servicio, hermanos, por más pequeño que sea tu servicio, por más insignificante que sea tu servicio al Señor, no quedará sin recompensa. Dios te recompensará porque Él ve la motivación de tu corazón, sabe por qué lo estás haciendo. Quizás tú no tengas dinero, no tengas recursos, pero Dios te ha dado talentos, te ha dado capacidades, te ha dado, hermano, los dones del Espíritu para que tú los pongas en ejercicio, en acción en la iglesia del Señor. Y dice, si tú, aunque sea, le das un pequeño vaso de agua a un servidor, a un hombre, a una persona, con una actitud realmente noble, pura, sin buscar nada a cambio, poniéndote al servicio de Él, por amor a Cristo, sin buscar una posición privilegiada. Como decía alguien, no estás dando puntada sin hilo, ¿no? Es decir, estás viendo siempre sacar provecho de alguna situación que tú estás llevando a cabo. No es para ganarte el favor, ¿no? No es haciendo las cosas para agradar a las personas, sino a Dios. Entonces, tu servicio, aunque aparentemente sea pequeño, insignificante, va a tener recompensa del Señor. Entonces está haciendo un contraste aquí entre un buen servicio, por más pequeño que sea, porque luego en el versículo 42 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Aquí está hablando ya de un mal servicio. Está haciendo un contraste. ¿Por qué? Porque este es un servicio motivado por algo incorrecto, por algo que no es realmente una actitud sana. Entonces vemos aquí, dice, porque cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. ¿Cómo hacemos tropezar a uno de estos pequeños? Cuando lo hacemos con una motivación que no es la correcta. Porque aparentemente podemos estar haciendo algo bueno, pero hermanos, estamos transmitiendo vida. Hay una consecuencia espiritual. Un mal servicio hace tropezar a los discípulos inmaduros, pequeños. Cuando decimos, oh sí, hermanito, yo te amo, sí, Dios te bendiga, lo que estamos haciendo es endulzarlos. Lo que están haciendo muchas veces es lisonjear. ¿Pero por qué? Porque de repente el hermanito, ¿no?, tiene un negocio, el hermanito tiene una empresa, ¿no? Entonces, no estamos, como dice el dicho, no es el amor al chancho, sino a los chicharrones. Yo he visto a lo largo de todos estos años, hermanos, cuántas personas, cuántos siervos de Dios, cuántos pastores, porque hermanos, en todas partes se cuecen habas, y no santifico tampoco completamente a la iglesia en este tiempo. Buscan el ministrar, buscan el atender a esas personas, pero luego, como se dice escribidamente, los están picando. Dios nos libre de tener esa motivación, porque hermanos, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Esas personas van a ver tu honestidad, van a ver que eres transparente, van a ver que tú haces las cosas como para el Señor. Y Dios mismo va a poner en su corazón ese deseo de colaborar, ese deseo de contribuir con su obra, porque ve que hay integridad, hay honestidad, no buscando por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y hermanos, eso es tropiezo. Porque también conozco muchos empresarios que se han dado cuenta y dicen, no, y piensan que todos son iguales. Después no quieren motivar, ya me están buscando porque seguramente vienen a pedirme algún favor. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos motivaciones correctas, que todo lo hagamos en pureza,
delante de Él y no ser parciales. Esas personas son las que muchas veces también andan en pecado y por evitar de que se vayan, por evitar de que se vayan de la iglesia, dejen de contribuir, dejen de aportar. Muchos pastores bajan la cabeza y no les dicen nada, no confrontan el pecado. Hermanos, muchas veces también en alguna situación de la iglesia, habiendo mucha necesidad, no solamente de nosotros como pastores, porque somos seres humanos que tenemos necesidad, sino también para que la obra tenga recursos. Hemos tenido en la iglesia hermanos que tenían negocios, pero pensaban que porque diezmaban, ofrendaban, ya estaban comprando la conciencia de un servidor. Pero hermanos, teníamos que confrontar el pecado, con amor, confrontando. Y muchas veces se molestaban y se iban. Pero hermanos, tenemos que ser honestos, primeramente delante de Dios. Tenemos que corregir, tenemos que nosotros exhortar a vivir vida de santidad, vida de obediencia, porque nosotros no dependemos de las personas, sino dependemos de Dios. Y no podemos hipotecar nuestra conciencia por un poco de dinero, por más necesario que sea. Porque al final Dios es el dueño del oro y de la plata. De Él es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en Él habitan. Y Él conoce mejor que nadie las necesidades personales y de su obra, para que siga adelante. Y hermanos, hemos visto pasar esas personas. Muchos de ellos ya no están entre nosotros. Y solamente Dios sabe si estarán ahora en su presencia o en el lugar que Dios no ha destinado para el creyente verdadero. Entonces, tenemos que ser honestos delante de Dios. Es algo con lo cual tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. El Señor dijo que tenemos que morir cada día, tenemos que crucificarnos cada día. Como Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como Jesús, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Todos los días, hermanos, tenemos que pasar por el Calvario. Todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. No es fácil. Tenemos un enemigo que va a estar con nosotros toda la vida, la carne. Así que tenemos que someterla por el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Un mal servicio, una mala motivación, una mala enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas equivocadas, doctrinales entre comillas, se han introducido en la iglesia? Que están desviando a la gente de la fe. No estamos hablando de iglesias que no son cristianas, aún de iglesias cristianas. Por eso Pablo va a decir en Santiago 3:1, no te hagas maestros, no sean todos maestros, porque recibirán condenación, porque en el contexto judío, un maestro no solamente es el que habla, es el que vive lo que predica. Por eso que Jesús fue el maestro por excelencia. Y ese es el llamado de cada creyente, a ser un maestro excelente como lo fue el maestro de maestros. Por eso que Jesús, ahí en Mateo capítulo 23, versículos del 14 al 33, le llama la atención con mucha dureza a aquellos escribas, a aquellos sacerdotes, a aquellos fariseos que supuestamente eran los maestros de Israel, los maestros de la ley. Le dice, ¡ay, escribas y fariseos! Es el famoso pasaje de los ayes, porque les llama la atención, diciendo, ustedes desvían a la gente de la verdad. Y hermanos, Dios nos va a juzgar por nuestros hechos, por nuestras enseñanzas, por lo que nosotros impartimos, no solamente en el púlpito, sino cada día de nuestra vida. Y eso es un llamado de atención para mí mismo, para cada uno de nosotros. No es fácil, pero si dependemos de Dios, si sometemos nuestra vida a Él, entonces, como dice el Señor, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Tú vas a poder mostrar a Cristo en cada faceta, en cada aspecto de tu vida.
pero tenemos que morir a nosotros mismos. El Señor dice, Juan, tienes que morir esa motivación, porque está siendo de tropiezo. Analicemos nosotros mismos en qué no estamos actuando correctamente y estamos transmitiendo muerte en vez de transmitir vida. Estamos siendo de tropiezo en vez de ser de bendición. Y el Señor Jesús dice aquí, versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Los romanos hacían uso de varias penas capitales. No solamente era la crucifixión, una de ellas que también efectuaban ellos era la muerte por ahogamiento. Seguramente metían a personas en un saco, qué sé yo, los llenaban de piedras y los tiraban al mar. Entonces, la gente del contexto judío sabía que esta era otra forma. Y Jesús lo relaciona con eso. Pero aún lo dice con una piedra de molino, que era una piedra gigantesca donde se molía el grano. Y un asno era el que le daba vuelta y trituraba el grano de trigo, de cebada, y lo dejaba pero finísimo. Era una piedra gigantesca. Entonces Jesús le está diciendo que es culpable de un juicio tan severo aquella persona que hace tropezar a uno de esos pequeños, que lo desvía de la fe, que lo está llevando destino a un lugar terrible, porque luego lo detalla. Luego detalla qué lugar tan terrible es ese, donde no solamente irán esas personas que han sido arrastradas al error, sino mucho más, los que han sido los provocadores, los que han incitado, los que han conducido a esas personas al error. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con lo que nosotros enseñamos. Muchas veces nosotros también formamos parte de las redes sociales y a veces cuando ponemos una frase, ponemos un versículo, por ahí, como tenemos contactos, diferentes contactos, muchos no son creyentes, agarran y critican o ponen alguna cosa y lo hacen porque desconocen realmente lo que dice la palabra de Dios, porque no han nacido de nuevo, pero están siendo de tropiezo a otras personas que están también leyendo con otra actitud ese texto, ese mensaje. No. Y muchas veces por el testimonio, el mal testimonio de otras personas, nos meten a todos en el saco. Y entonces piensan que nosotros también formamos parte de ese grupo de personas que están obrando de una manera incorrecta, tratando de opacar nuestro testimonio. Y entonces esas personas, sin querer, por falta de conocimiento, de revelación, se ceden como instrumentos al diablo y critican, y están de alguna manera siendo también de tropiezo a otras personas que son también parte de las personas que tienen acceso a las redes que nosotros tenemos. Y entonces, hermanos, esas personas van a terminar en un lugar terrible, porque dice el Señor, diciendo, si tu mano te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te centrará en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí hay algo interesante. Mucha gente, hay una doctrina errónea de que si tú te mueres, formas parte de una religión, te vas a ir al purgatorio, y luego después de una serie de rituales, de misas y de cosas, tú vas a ser purgado, vas a ser limpiado y salir de ese lugar, e ir o tener acceso al cielo. Esa es una doctrina que justamente está llevando a mucha gente al infierno, poniendo falsas esperanzas, porque aquí Jesús nos está diciendo realmente
que hay un lugar donde va la gente que no conoce al Señor, que está siendo arrastrada al error. Ese es el lugar, el infierno. Y no es un lugar de paseo ni un lugar de gozo. Es un lugar realmente terrible. Aquí Jesús nos describe detalladamente cómo es ese lugar y cómo podemos evitarlo. No viviendo en el error, conociendo la palabra, porque tú al conocer la palabra vas a poder discernir, vas a poder saber si el mensaje que te están dando es el correcto o el incorrecto. Si te están poniendo tropiezo. Y hermanos, siempre lo hemos dicho, una de los inventos más exitosos que el diablo ha creado es la religión. Porque la religión tiene apariencia de piedad, la religión tiene apariencia de que te lleva a Dios, pero de una manera muy sutil, te arrastra y te lleva al infierno. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por ti. No murió una virgen, no murió ningún santo. No hay corredentores, no hay gente que puede interceder por ti. Jesús es el camino directo al Padre. Él murió y, como dice Hebreos, a través del velo que es su carne, nos dio acceso libre al trono de la gracia. Ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda, ya no hay ningún tipo de ritual que pueda abrirnos el camino hacia la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es, está hecho, está completado. Ya no hay que hacer más nada. Solamente creer en Jesús, creer de que Él murió en la cruz por ti, que Él es el reemplazo tuyo en la cruz, porque tú y yo, que somos pecadores, que hemos sido pecadores, merecíamos morir en ese lugar por causa de nuestro pecado. Y aún nuestra naturaleza de pecado sigue muchas veces haciéndonos tropezar. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, confesamos nuestro pecado. Dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, nuevamente Dios nos restituye, otra vez borrón y cuenta nueva, porque la sangre de Cristo es toda suficiente. Por eso siempre exhortamos de que tú le entregues tu vida a Jesús. Tú te arrepientas de tu pecado y le entregues tu vida a Jesús. Entonces Él entrará en tu vida, te limpiará, te hará templo de su Espíritu Santo, te hará una nueva criatura, experimentarás el verdadero nuevo nacimiento y el Espíritu Santo que va a morar en ti te va a ayudar a conocer las Escrituras y a vivir en una vida de santificación constante, permanente. Esa es la obra de Dios cuando tú le abres tu corazón al Señor sinceramente, reconociendo tu pecado y renunciando a Él. Entonces, por eso el Señor dice, habla aquí metafóricamente, si aún hubiera algún aspecto en tu vida que te hace tropezar, si fuera posible cortarlo. Está hablando de cosas vitales en nuestra vida, cosas que nos sirven. Pero si te está haciendo de tropiezo, aún tienes que tomar la decisión de renunciar a ello. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar el llegar, el ser calificado para llegar a ese lugar. No está diciendo que es por obras, está diciendo que es necesario renunciar a muchas cosas que pueden ser valederas, pero que no son necesariamente las mejores para poder estar nosotros siendo aprobados delante de Dios. Entonces, Jesús está hablando aquí de manera metafórica, desde el versículo 43 al 48, sobre el tomar medidas drásticas en nuestras actitudes y acciones para evitar ser de tropiezo a los discípulos inmaduros, a los nepios, a los pequeños. Aquí
hermanos, se menciona la realidad y existencia del infierno como el lugar de castigo eterno para todos aquellos que han sido instrumentos del enemigo para arrastrar al error y condenación de millones de personas hasta la fecha. La religión, como decíamos, ha sido el invento perfecto, más efectivo del diablo para arrastrar a millones de personas. Cada segundo que pasa, miles de personas caen al infierno como una catarata que no se puede frenar, porque muchos han sido arrastrados al error con doctrinas falsas, con religiones falsas, que aparentemente dicen creer en Jesús, pero luego cuando tú vas estudiándola, niegan a Jesús como Dios, como lo hacen los testigos de Jehová. Comparan a Jesús no como Dios, sino como un mejor profeta, como otro de los profetas, como un ángel, como un arcángel, como la doctrina de los mormones, etc. Entonces tenemos que conocer el billete verdadero para poder detectar el falso. Tenemos que conocer la palabra para ver si la doctrina de la iglesia que dice ser la verdadera es la correcta y es de Dios. Si Dios dice en su palabra que abomina la idolatría, que abomina ciertas prácticas paganas, ciertas actitudes que van en contra de la moral y de la ética establecida por Él en su palabra, entonces nosotros tenemos que desecharlo. Tenemos que ser drásticos. Jesús está siendo drástico aquí con aquello que está trayendo tropiezo a la iglesia. Dice, es mejor que sean echados al mar. Recibirán una condenación terrible. Hermanos, hay un fuego ardiendo esperando por esa gente. Pero Dios no creó ese lugar para el hombre. Dice que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo quiere arrastrar la mayor cantidad de gente, llevándolos al error a través de sectas, a través de doctrinas falsas que se han infiltrado también aún en la iglesia del Señor. Por eso tenemos que discernir, por eso tenemos que conocer la palabra, por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y nos haga conocer y saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia y la materia prima que Él utiliza es la palabra. Por eso tenemos que conocerlo, teniendo una relación estrecha, profunda y verdadera con el Señor, muriendo cada día a nosotros mismos. La actitud y proceder sectario de la iglesia también es un instrumento de tropiezo, como lo hemos dicho, para que mucha gente siga yéndose al infierno. Entonces vemos aquí algo tremendo, hermano, la descripción del infierno. Y Jesús lo repite una y otra vez. Siempre tenemos que prestar atención cuando Jesús está hablando y está reiterando algo. Lo que quiere decir es remachar, dejar bien en claro que esto no es un asunto de juego. Hermanos, amigos, el infierno existe. Es un lugar terrible. No es como algunos dicen, ay, me voy a encontrar con mis amigos, pues si vamos a estar juntos. No, es un lugar realmente de soledad, de mucho sufrimiento. Es donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, al fuego que no puede ser apagado, versículo 45, versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso se repite 3 o 4 veces en toda esta porción. Hermanos, es terrible. Solamente existe el cielo y este lugar de tormento que es el infierno.
Es un lugar horrendo, es un lugar horrible. La Biblia nos dice de que aquel que se desvía de la fe puede llegar también a este lugar terrible. Y Pablo nos exhorta, mirad si estáis en la fe. Cada día nosotros mismos tenemos que analizarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Por eso Santiago dice que la palabra es el espejo, es donde nos miramos cada día y vemos si estamos reflejando la imagen de Jesús. Tú tienes que caminar dentro del propósito perfecto de Dios. Versículos 49 al 50 nos dice, porque todos están salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, vemos aquí que en esos versículos Jesús está vinculando directamente a los discípulos con la importancia de la sal, que representa la preservación o la dedicación, y el fuego, que está vinculado con la purificación. Uno preserva y el otro purifica. Uno da sabor y el otro también y muestra lo que es, hermanos, el compromiso, el pacto que se tiene que llevar a cabo. Este texto o esta referencia está realmente vinculada a lo que era un pasaje en Levítico, donde se nos dice que el sacrificio tenía que ser sazonado. El sacrificio tenía que estar en parte con ese sabor, con ese gusto, porque era parte de lo que Dios había estipulado dentro de los sacrificios. Ahí en Levítico, en el libro de Levítico, nos está diciendo a nosotros de que tiene que ser de esta manera presentado. Levítico capítulo 2, versículo 13. Ya en ese pasaje del Antiguo Testamento, vamos a leerlo rápidamente. Levítico capítulo 2, versículo 13. El Señor, poniendo los principios al presentar los sacrificios, va a decir lo siguiente: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal representaba ese compromiso, ese pacto con Dios. Dice, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces está vinculándolo con la vida de aquellos que van a ser los que luego quedarían para dar la enseñanza, para poner, como dice Pablo, el fundamento de los apóstoles y profetas, en el cual la iglesia tiene que caminar, tiene que conducirse en todo su peregrinado mientras está acá en la tierra. Entonces está hablando de que tú y yo tenemos un pacto que tenemos que honrar, y lo vemos si nosotros nos convertimos en instrumentos de preservación para evitar la corrupción. Jesús dijo, pues ustedes son la sal de la tierra y la luz de este mundo. Ustedes son los que hacen la diferencia. Ustedes son los que van a evidenciar el pecado, la maldad, y van a preservar. Por eso, hermanos, hemos estado estudiando ya que la iglesia va a ser quitada en un momento no muy lejano de esta tierra.
Y entonces el enemigo se manifestará con toda libertad. Porque hay algo, como dice Tesalonicenses, que ahora detiene lograr al 100% del enemigo, que es la presencia de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra y la luz de este mundo. Es la que preserva, es la que guarda de que ese mal se extienda, de que esa putrefacción que está vigente ahora en la tierra se manifiesta al 100%. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada, solamente quedarán en este mundo aquellos que no conocieron al Señor o que no quisieron cederse a Él. Y entonces estarán a merced del enemigo, de la corrupción en toda su magnitud, en el obrar tremendo de los demonios que serán desatados en ese tiempo. Por eso hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Y Jesús lo vincula, esa función de la iglesia, la sal, o en ustedes, en aquellos que han nacido de nuevo, está mi pacto, está mi respaldo. Toda ofrenda tiene que ser presentada con sal. Quiere decir que tu servicio, tu sacrificio al Señor tiene que ser dentro de los parámetros del pacto, no con motivaciones incorrectas, no con deseos personalistas, sino en línea con el pacto, con la voluntad perfecta de Dios, para que Dios sea honrado, para que el Padre sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Eso habla de consagración. Está diciendo de que para que sea realmente consagrado, tiene que estar sazonado con sal, para que ese sacrificio sea consagrado. Tu vida está 100% consagrada al Señor. Dios no quiere el 10%, Dios no quiere el 20%, Dios no quiere el 99.9%, quiere el 100%. Pero eso va a ser posible en la medida en que nosotros nos ciñamos a la palabra y vivamos cada día siendo dirigidos por la presencia del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida, mostrando el señorío de Cristo en nuestra vida. El fuego habla de pureza. Hermanos, quizás esté pasando pruebas, situaciones. Está siendo probada tu fe. Nosotros pasamos también necesidades. Nosotros también tenemos luchas. Pero estamos perseverando en la palabra hasta ver la respuesta de Dios, hasta ver la gloria de Dios en esos problemas, en esas situaciones. Entonces, muchas veces, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice que nuestra fe va a tener que ser probada como el oro, hasta ser hallada, hasta ser del todo purificada. Entonces, muchas veces vamos a tener que ser probados. Pablo va a decir que a través de muchas tribulaciones vamos a tener que entrar en el reino de los cielos. Vamos un instante a Primera de Pedro y con esto concluimos. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo está tu vida? Si está todo muy tranquilo, de repente es porque ya estás amoldado a una religión, porque ya quizás no le causas ningún problema al enemigo. El cristiano lleno del Espíritu Santo le da dolores de cabeza al enemigo. Por eso que constantemente toda su artillería va a estar dirigida hacia aquellos cristianos que son llenos del Espíritu Santo y que están sometidos a la palabra de Dios. Pero miren lo que dice 1 de Pedro 1:7. Dice, hablando de la fe, o vamos a leer versículo 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba no es para destruirte.
Dios la permite para ver si realmente estás viviendo en fe. Y fe es confianza, fe es creer en su palabra, es asirte de sus promesas y esperar en ellas. Y también en esta misma carta, capítulo 4, 1 Pedro 4, versículo 12 y 13. Hermanos, Jesús dice que en este mundo tenemos aflicción, pero confiemos. Él ha vencido al mundo, y Pedro lo dice a su manera aquí en 1 Pedro 4, versículo 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, Pablo va a decir en Timoteo: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Dejemos que el Señor nos use. Dejemos que el Señor sea quien nos fortalezca cada día. No miremos por lo que es de cada uno de nosotros, sino por el bien de los demás. Dios quiera que tú te conviertas en un instrumento de bendición, que tú realmente conozcas al Señor, para que mucha gente pueda conocerle y crezcas sano, fuerte en la palabra y el Espíritu, para que de esa manera tú puedas ser ese instrumento de honra, de bendición, y evitemos ser de tropiezo. Analicemos nuestras vidas, veamos en qué estamos andando bien para ser mejores y en qué estamos fallando, que de repente estamos siendo de tropiezo. Puede ser nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras actitudes. No es fácil, porque como hemos dicho, esta carne nos va a acompañar hasta el último suspiro de nuestras vidas. Pero dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Que dependamos todos los días del Señor. Que haya sal en nosotros para sazonar, para ser agradables, para que realmente vean esa gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Si tú aún no conoces al Señor Jesús, Dios quiere revelarse en esta hora. Mira, Dios está hablando ahora porque quiere evitar de que tú termines en ese destino eterno, en ese destino horrendo que existe lamentablemente. Pero ahora la decisión la tomas tú. Dios no te quiere enviar a ese lugar. Cada persona toma la decisión de dónde ir. Si tú aceptas a Jesús, te irás a la presencia de Dios cuando tú partas de esta tierra. O cuando Él venga por su iglesia, tú te irás con Él. Pero si tú persistes en estar en una religión, persistes en honrar aquello que quizás de una manera inocente tus padres te inculcaron, pensando que era el camino correcto, pero que ahora te das cuenta de que es el camino errado, que te está llevando al infierno, que te está llevando a una eternidad sin Dios, pues hoy la decisión está en ti. El Señor Jesús dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Nosotros ya hicimos la tarea que Dios nos ha encomendado. Ahora tú tienes que hacer la tuya. ¿Cómo? Reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, entregándole tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y dejando que Él a partir de hoy sea el que mora en ti y el que reina en cada aspecto de tu vida. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Pues haz esta oración simple pero sincera. Abre tu boca y abre tu corazón para que Jesús pueda entrar hoy y experimentes el real y verdadero nuevo nacimiento.
Cierra tus ojos por un instante y dilo, decláralo con tu boca. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Dios lo dice, tenemos que cumplirlo. Dile así al Señor en esta mañana: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Reconozco, Señor, que he estado viviendo en una religión, he estado viviendo conforme a mis conceptos propios, pero no conforme a tu palabra. Señor, perdóname. Señor, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Señor, hoy día yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, abre mi entendimiento para conocer tu palabra. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que Él me guíe a toda verdad, para que Él me instruya con respecto a tu palabra. Señor, y así yo también pueda ser un instrumento en tus manos para que otros puedan conocerte y también experimenten la salvación que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Padre, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, quiero decirte de que hoy tú has realmente nacido de nuevo. Hoy realmente, no como una religión lo dice, ni una persona, sino como Dios lo dice, tú te conviertes realmente en un hijo, en una hija de Dios. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Tienes vida eterna. Si tú partieras hoy, te irías a la presencia directa de Dios, porque has cumplido con lo que Dios establece en su palabra. Pero si tú no te vas todavía, hay un proceso que tienes que seguir. Esto es solamente el principio. Tienes que empezar a conocer de Dios. Tienes que empezar a conocer su palabra. Tienes que empezar a vivir en línea con la palabra de Dios. Ahora tú te has convertido en un ciudadano del reino de los cielos. Porque quiero decirte que la palabra de Dios, la Biblia, es la constitución de esos nuevos miembros de la ciudadanía, de esa ciudadanía celestial. Así como el Perú tiene una constitución política, pues la constitución política, por decirlo metafóricamente, del cristiano verdadero es la palabra de Dios. Y tú necesitas conocerla, porque ahí es donde Dios te da todos los recursos para vencer el pecado, la tentación, para vivir en santidad, para apropiarte de las promesas en los momentos de prueba, porque van a venir los momentos de prueba, ya lo hemos dicho, Pedro lo ha manifestado. Entonces, por eso es importante que tú lo conozcas, para que puedas tener el poder para vencer. Así que nosotros queremos ayudarte. Comunícate con nosotros y estaremos dándote algunos recursos, orientación, y estaremos orando por tu vida también. Por eso los días miércoles 7 de la noche tenemos ese tiempo permanente de oración. Ahí intercedemos por diferentes necesidades y queremos orar por ti y por tu familia. Así que puedes conectarte con nosotros también los miércoles a las 7 de la noche. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de la palabra de Dios para edificarte y también para exhortar a otras personas a que vengan a los pies de Cristo. Algo más, conviértete en un instrumento en las manos de Dios. Comparte este video con otras personas de tu entorno, con tus contactos. Así tú estarás siendo un instrumento. Y ora para que Dios realmente motive a esas personas a escuchar este mensaje y acepten a Jesús. Nosotros no queremos un like, queremos que la gente se convierta. Así que ora, estaremos orando para que muchas personas que ven este video sean tocadas por Dios. Que todo velo de religiosidad y de mentira que el diablo ha puesto en sus mentes sea quitado. Bien, gracias por tu tiempo. Bendecimos tu familia, tu hogar y todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Y conéctate o contáctate con cada uno de nosotros. Bendiciones. Y recuerda, el Señor viene pronto. Hay que estar preparados.